Hola, Hola, hola Orlando, buen día. ahora sí, un 100%. ¿Cómo le va? Gracias por el Perfecto, qué diálogo. bueno. Te mandaba principalmente un saludo a la distancia y por supuesto también a nuestra audiencia de OMC Noticias. Bien, gracias. Estábamos hablando con nuestro anterior invitado respecto a los resultados electorales que todavía no son oficiales, ¿verdad? Hay impugnaciones y algunas cosas que atender para que aquello se dé. Pero hasta tanto, ¿cuál es el trámite que a continuación de la consulta popular vienen respecto a los resultados que conocemos ya que en su gran mayoría ganaron las 9 preguntas que van como reformas a la Constitución y también como reforma al COIP? Separemos, Orlando, lo que recibimos los ecuatorianos en la papeleta. En la primera parte, relacionada a un referendo, la forma de implementación es distinta a la de la segunda parte, donde están las preguntas que aprobamos vinculadas a consulta popular. En cuanto a las primeras, quizá comprender que su vigencia es automática una vez que se proclamen los resultados y estos sean publicados en el registro oficial. 3 de las 5 preguntas que recibimos el pasado domingo 21 de abril cambiarán textos constitucionales, cambiarán incluso textos de algunas normas y habilitarán una vigencia inmediata de lo decidido por nosotros en las urnas. No obstante, hay que anticiparlo en las 3 preguntas. Al parecer se requiere un rol de la Asamblea Nacional también. Ajá. En la primera, en la pregunta A, vinculada a la participación de los militares en los aspectos de seguridad interna a nuestro alrededor, en el anexo mismo se dice que se deberá contar con una ley que permita su implementación efectiva, aunque el procedimiento haya estado ya establecido en el anexo, se requerirá una norma aprobada por la Asamblea Nacional para que esto pueda entrar plenamente en vigencia. Y en las otras 2 preguntas, aunque se haya reformado en los anexos, tanto la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional como la ley de extradición, me refiero a las 2 en las que ganó el sí, por supuesto, se ha dicho que lo que se ha planteado en los anexos resulta un tanto insuficiente y hay la posibilidad de que también se requieran reformas adicionales en estos 2 cuerpos normativos. Esto es, lo uno y lo otro necesariamente debe pasar por la Asamblea Nacional de acuerdo a la explicación que da. Si se hubiera redactado bien los anexos, Orlando, si se Ajá. hubiera sido responsable con incluir en los mismos todas las reformas legales, no estaríamos en este momento en una situación en la que no quisiéramos que la Asamblea intervenga, pero que va definitivamente a tener que intervenir. Entonces hay que estar muy atentos porque ahí hay un rol que no está limitado en el tiempo, como en el caso de las preguntas de consulta popular, y que más bien podría requerir mucho más debate, mucho más análisis, incluso partiendo de que no hay una obligación de presentar el proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Por eso te mencionaba que hay que separar la Ajá. papeleta en 2 partes. Ahora, en lo concerniente a la consulta popular, donde la Asamblea Nacional tiene que asumir el análisis justamente de esas reformas al Código Integral Penal, hay voces, y se han escuchado ya voces de algunos movimientos políticos que dicen que podrían incluir, junto con el análisis de esas reformas, otro tipo también de reformas. Y allí la inquietud que nos viene es si acaso quieren incluir aquellas reformas que beneficiaban a corruptos, delincuentes, traficantes de drogas, traficantes de personas, como se lo quiso hacer justamente cuando la Asamblea pretendió ya reformar el COI. Mira, Orlando, hay que hablarle con claridad al país cuando hay una consulta popular, cuando de por medio para llegar a las urnas a rayar una papeleta ha pasado un trámite, un proceso al interior de la Corte Constitucional que ha establecido parámetros. Nadie puede hacer lo que le venga en gana, hay limitaciones y en ese sentido la Asamblea Nacional, por supuesto que puede debatir, como dice el propio anexo, el proyecto de ley que venga del Ejecutivo y dentro de ese debate puede cambiar lo que ha planteado el Ejecutivo, pero girando en torno a la propuesta inicial. Incluir nuevos temas, de ninguna manera. Esto no es posible. Creo que quienes afirman ello están vendiendo humo, porque aquí, sí, insisto, pueden modificarse el contenido de lo enviado por el Ejecutivo cuando esto efectivamente se haga, pero solo sobre los temas que fueron aprobados por los ecuatorianos en consulta. Ajá. Y te voy a ir con un ejemplo muy claro.
Recordarás que hay una pregunta en la que se habla de endurecimiento de penas. El anexo contiene un catálogo específico de delitos, ni otro más, esos delitos. Pero el debate, la discusión y el cambio puede girar en qué consiste el endurecimiento de penas. Habrá quienes quieran proponer la cadena perpetua, habrá quienes digan que endurecer las penas basta con incrementar 5 o 10 años. El debate girará en torno al tiempo, más no en los delitos que deben endurecer sus sanciones o la introducción de artículos que nada tienen que ver con la materia, ¿no? Ahora, en esa misma línea, hay formas y formas de boicotear también un proyecto cuando viene del Ejecutivo. Y hay otros movimientos, en cambio, que se están anticipando a presentar reformas también al COIP. No en la misma línea, pero quizás algo similares, capaz de dejar para después el tema de la consulta popular. ¿Cómo accionar por parte del pueblo ecuatoriano para que la Asamblea se someta a la voluntad del pueblo? Orlando, eso no es posible. El anexo es claro. Proclamados los resultados de las elecciones, lo que se tiene que hacer es mandar un proyecto de ley. El Ejecutivo es el titular y tiene un tiempo de 5 días. Punto. Cuando llega ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, la titularidad cambia, por supuesto, al órgano legislativo, pero hay de nuevo un tiempo, 60 días. Si la Asamblea Nacional no discute y aprueba en 60 días lo que el Ejecutivo le manda, pues simplemente está incurriendo en una omisión, y esa omisión bien puede ser perseguida incluso por vías constitucionales y acarrear sanciones que pueden llegar a extremos hasta de destitución. Entonces, yo prefiero no jugar con esos escenarios negativos, Orlando, sino pensar que la Asamblea, con un gran espíritu de responsabilidad y de respeto al mandato de la ciudadanía expresado en las urnas, debatirá y aprobará, obviamente con las variaciones que sean posibles, el proyecto de ley que le presente el Ejecutivo en los próximos días. ¿Habrá participación ciudadana? Claro que sí. Se respetará el procedimiento legislativo, por supuesto, pero se deberá dar un resultado al país en 60 días. Es indiscutible que aquello debe ocurrir. Sin embargo, en nuestra Asamblea puede ocurrir también cualquier cosa, ¿verdad? De tal suerte que dentro del ámbito negativo, por ejemplo, el tema de la extradición a muchos les causa escozor. Y hay un movimiento en particular que se pronunció 11 veces no. Entre eso, el tema de la extradición, que ellos están obviamente no a favor. Y allí podrían también tratar de cambiar el tema, porque los asambleístas, yo siempre aquí cuando digo una palabra que no es muy entendible, para los asambleístas tengo que darles el concepto para que lo entiendan, ¿no? Los asambleístas a veces trastocan los términos. Afortunadamente, Orlando, el tema de la extradición forma parte de ese primer paquete de preguntas que mencionábamos hace un momento, donde se cambia automáticamente el texto de la Constitución e incluso algunas disposiciones, 2 en específico, de la ley de extradición. Así es que acá no hay vueltas que darle. Puede en algún punto intervenir la Asamblea, como incluso algunos juristas han recomendado, para transformar y cambiar y hacer viable de una forma mucho más sensata la ley de extradición. Claro que sí, pero la Constitución ya ha sido cambiada una vez que se proclamen los resultados, viabilizando la posibilidad de, bajo ciertas condiciones, extraditar ecuatorianos. Así como algunos se oponen a ello, los que estaban a favor no deben vender humo, y esto es algo que hay que hablarlo con total realismo, Orlando. No es que el día de mañana Ecuador va a subir en un avión a ciertos elementos considerados no deseables por la política nacional y los va a mandar a que los juzguen en otro país. Para que la extradición sea efectiva debe haber un proceso contra esas personas en el país, debe existir un convenio con ese país, debe haber relación de delitos entre nuestro país y el país reclamante y se debe seguir un proceso de reclamo. No es que el día de mañana, como muchos dijeron, pues subimos a Colón Pico a un avión o al señor Jorge Glass a un avión y lo mandamos a que lo juzgue la justicia estadounidense. Posibilidades hay, por supuesto que sí, pero no hay que vender humo. La herramienta está afortunadamente aprobada por la ciudadanía, ahora hay que esperar que se active por las vías correspondientes. Aterrizando el tema, o echando cable a tierra, abogado Alarcón Salvador, si no hay un proceso iniciado por la Fiscalía en Estados Unidos, por ejemplo, contra el delincuente 2 veces sentenciado Jorge Glass Espinel, es difícil que Ecuador pueda extraditarlo.
Por supuesto, y mira, vamos a jugar a una hipótesis, y aclaro para la audiencia, hipótesis. En el juicio que se llevó contra el señor Carlos Pollitt salió el nombre del señor Glass. Claro. Se dijo que él ha recibido dinero de Odebrecht del señor José Concienciao Santos. Ojo, se dice que este dinero fue recibido en España. Ya tenemos dos países, Estados Unidos donde se ha dado la declaración y España donde presuntamente estarían las cuentas donde se recibió el dinero. Estados Unidos y España, en función de esa declaración, podrían abrir una investigación en contra del señor Glass y podrían empezar a recabar indicios respecto a lo que se ha denunciado. Si es que hay un resultado positivo y se inicia en Estados Unidos o en España un proceso contra el señor Glass, los dos países pueden reclamar a la justicia ecuatoriana por este individuo para que sea procesado en ese territorio. Y si eso ocurre, pues hay un trámite que seguir según lo que dice la Constitución y la ley, y si este es positivo, ahí sí, se lo subirá a un avión y se lo mandará al país que lo esté reclamando. Hasta que eso ocurra, ojo, es una hipótesis, el señor Glass seguirá aquí, cumpliendo la sentencia por los delitos cometidos en Ecuador, juzgados por la justicia ecuatoriana. Son temas que el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy pendientes a efecto de hacer el seguimiento y que su voluntad expresada en las urnas se cumpla, ¿verdad? Ahora, ¿perdió el Ecuador o quién perdió con el tema del no en el trabajo por horas? Yo creo que es muy positivo lo que dices, Orlando, en cuanto a ganó el Ecuador, porque mucho se ha hablado de triunfo político, de los partidos, de los movimientos, de los líderes o de los promotores. Yo creo que en una consulta y un referendo basado en el principio de la democracia directa, gana un país o pierde un país. No hay puntos medios ni hay ganadores a título personal. Creo que el país ha ganado con los 9 resultados positivos y creo que el país ha perdido una oportunidad con los 2 resultados negativos. No quiero decir que todo se fue al agua, porque ni aprobar arbitraje internacional iba automáticamente a abrir las puertas de las inversiones extranjeras, ni aprobar el contrato por horas iba a generar automáticamente miles de plazas de empleo que todos los días se están perdiendo en este país. Pero eran herramientas que estaban a disposición o que iban a estar a disposición de la ciudadanía en general e incluso de personas de fuera del país para poder iniciar acciones concretas, positivas en beneficio de los ecuatorianos. Ahora le corresponde al gobierno, a los particulares, a la sociedad civil, buscar alternativas. Yo sí creo personalmente que el país pierde con estos 2 resultados negativos y creo que pierde no solo porque nos guste o nos disguste el resultado de lo que se decidió, sino porque, de nuevo, merecíamos un debate responsable, fundamentado, no politizado, para comprender lo que significaba la aprobación o la reprobación de estos 2 temas para el país. Claro y preciso, doctor Mauricio Alarcón Salvador, por lo que le agradezco para que nuestra audiencia, que siempre nos sigue y está creciendo, tenga una orientación de vida a estos temas importantes. Gracias y un buen día, buen inicio de semana. Gracias, Orlando, un abrazo a la distancia para ti, para la audiencia de OMC Noticias y pues siempre a la orden cuando se requiera para tratar de dar luces, insumos, opiniones para que nuestra audiencia sea la que en función de ello saque sus propias conclusiones. De acuerdo, muy gentil, buen día.